Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos. Hoy abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 9, del 1 al 18. Pablo viene desde los primeros versículos hablándonos de la necesidad del hombre pecador. Muestra que el hombre ha caído en pecado y que tenemos la provisión de parte de Dios. La provisión de Dios es el Señor Jesucristo. Y también nos viene hablando acerca de esa provisión de Dios, de su Santo Espíritu, que ayuda, que fuerza, que es quien ha hecho la regeneración y ayuda a vivir. En estos capítulos 9 hasta el capítulo 11, capítulos 9, 10 y 11, Pablo trata el problema asociado con la condición del pueblo de Israel. Es lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos 9, 10 y 11. Abrimos nuestras Biblias en el, como dijimos, capítulo 9 y del 1 al 18 lo partimos en dos. Vemos la primera parte del 1 al 9. Y este texto del versículo 1 al versículo 9 nos muestra que todo lo que Dios promete lo hace basado en su pacto eterno. Nada nuevo hay bajo el sol. Todo lo que Dios promete, lo promete basado en su pacto eterno, el pacto que ha hecho desde la eternidad. Leamos esos 9 versículos. Dice así la palabra de Dios. Verdad digo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Lo dejamos hasta este versículo 9. Y meditamos un poco acerca de este texto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos muestra? ¿Cuál era su interés? ¿Qué lo movía? ¿Por qué Pablo escribe estas cosas? Y lo que el texto nos muestra es que Pablo tenía mucho interés por la salvación de su pueblo, pero un interés enorme, tanto que dice desearía ser considerado anatema, desearía perderse él con tal que su pueblo se salvara. ¿De quién está hablando Pablo en este texto? Del pueblo que Dios eligió, con quienes Dios hizo pacto desde la eternidad, hemos dicho, al pueblo que Dios libró de la esclavitud en Egipto, al que paseó por el desierto, les dio a beber en la roca. Es una historia bastante hermosa e interesante de lo que Dios hizo con este pueblo. Lo pasó por el mar en seco, abrió el mar, hizo algo especial que hasta ahora no había sucedido, ni después de eso ha sucedido. Abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Los paseó por el desierto y donde no había agua, desde una roca, desde una piedra, le sacó agua. Aquel pueblo comió maná. Todos los días había comida para el pueblo. Cuando quisieron carne, les dio codornices. Una nube en el desierto los guiaba y en el sol le daba sombra.
y de noche les daba calor. La misma nube los guiaba, los guardaba. Dios mostrando su amor. Dios enseñando a su pueblo a adorarle, y aceptó que desde una carpa hecha por materiales que ellos tenían, armaron su carpa y desde allí adoraban a Dios, y Dios aceptó aquella adoración. Aquella carpa la armaban y desarmaban con facilidad. De ese pueblo está hablando el apóstol Pablo, un pueblo especial para Dios. Si vemos esto, todas estas cosas que Dios hizo por su pueblo. Por eso Pablo dice, ¿de quiénes estoy hablando? Pablo en estos primeros 5 versículos nos dice, ¿de quiénes hablo? Y digo la verdad, y el mismo Espíritu da testimonio de que tengo una tristeza profunda en mi corazón, un continuo dolor por el deseo, por el amor que tengo por mi pueblo y por lo que sé que hay para mi pueblo. Sabía Pablo que Dios tenía algo para aquel pueblo, y esa era la inquietud. Es un pueblo que Dios ha adoptado como hijo, que Dios quiere darle todo lo suyo, que con ellos ha hecho pacto desde la eternidad, y a ellos les ha dado leyes para que aprendan a vivir en comunidad, para que aprendan a amarse. Y a ellos les enseñó a adorar, a ellos les dio el culto, a ellos les dio la promesa, a ellos les dio los padres, y a los padres les dio la promesa, les dio la palabra, les dio esperanza de guardarlos, de cuidarlos, de ser su Dios. Y de ellos nació el Salvador. Y Pablo hace énfasis, es que de ellos nació el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 5. Y está diciendo, y es que Cristo no es cualquiera, es que Cristo es Dios. De ellos y salió de ellos. Agarró carne de ellos. Es parte de ellos, y él dice, siendo Dios sobre todas las cosas. Y Pablo no encuentra otra cosa que adorar y glorificar a Dios. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu. Qué bonita enseñanza. Pablo nos está diciendo que Dios sí cumplió sus promesas con aquel pueblo, que Dios le muestra al pueblo como le mostró a Isaac, a Jacob, a Abraham, Isaac, Jacob, estos grandes hombres de Dios. Dios les dio aquella esperanza, aquella promesa, y estos con ansia y con qué amor Pablo habla de aquello. Pero algunos de ellos no habían creído. Había esta promesa tan grande, pero algunos del pueblo no la creyeron. Era una promesa firme de lo que Dios haría. Pablo empieza mostrándole lo que Dios hizo y dice, si Dios lo hizo y si ya empezó cumpliendo, va a seguir cumpliéndole a los suyos, a los elegidos, a los predestinados, a los llamados que venimos viendo desde el capítulo anterior. Y Pablo está seguro que aquel pueblo será impulsado por el mismo Dios a creer en el Señor Jesús. Aquel pueblo formado por gente que hasta ahora, dice Pablo, parece que la palabra está fallando, parece que la palabra hubiera fallado, pero dice en el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado. Lo que pasa es que algunos que parecen ser del pueblo, descendientes de Abraham, no son todos los descendientes. Ahora Pablo hace énfasis. Realmente Dios tiene un pueblo escogido, un pueblo elegido, un pueblo predestinado y un pueblo a quien llama. Y es que no es que la palabra falló, es que Dios está ejecutando su plan como Él quiere, con quien Él quiere. Pero no es por ser descendiente, o sea, esto no es por ser religioso, no es por cumplir con algunos mandamientos, no es por cumplir algunas cosas, ni siquiera por ser descendientes de Abraham, porque Abraham tiene una cantidad de hijos que, según la Biblia, no fueron. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no fueron escogidos, no fueron
predestinado y lógico tampoco llamado. Por eso Pablo en el versículo 8 dice, no todos son hijos de Dios, aunque sean hijos de Abraham, aunque sean hijos en la carne de Abraham, pero si no tienen promesa, no son entonces los verdaderos descendientes. Y luego le dice, porque la promesa que dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿De quién está hablando ahora Pablo? Pablo está hablándonos de Isaac. Es que Cristo debía nacer de Isaac. Aquí está ahora la importancia de creer, ya no en una religión, ya no en cualquier cosa. Es la descendencia de Isaac, que de él naciera el Cristo. Y es lo que está diciendo, naciera en la carne el Cristo, que es Dios. Por eso Pablo anuncia, es que Él es el Hijo de Dios. ¿De quién nació? Debía ser descendiente de Isaac. O sea, si Abraham hubiera tenido otros hijos diferentes a Isaac, la promesa no estaba en aquellos, sino en Isaac. Todo el que crea en la promesa de Dios hecha a Isaac, que de él nacería el Cristo, el Redentor del mundo. Aunque Abraham tuviera muchos hijos, solo a Isaac le fue dada la promesa. Es solo Cristo puede hacernos hijos de Dios por la fe. Por eso Pablo dice, no es que la palabra haya fallado, es que no se puede ser hijo de Dios por otro medio diferente a la fe en el Señor Jesucristo. Aquí nos queda ahora claro que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es que sus hijos serían igual como él creyó. Es que Abraham creyó, Abraham tuvo que creer la promesa y Dios se la dio porque creyó, por fe. O sea, todo ha venido por fe. Y si esto empezó en Abraham, que por eso es llamado el padre de la fe, hoy día no hay otro medio para ser hijo de Dios sino por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. El versículo 9 nos está diciendo que Sara y Abraham estaban viejos, acabados, que en la carne no había posibilidad de tener un hijo. Ese hijo lo iban a tener solamente creyendo, porque ya eran de edad avanzada y en la carne no había posibilidad. Si Abraham creyó para tener el hijo, para recibir la promesa, hoy nosotros, si queremos recibir la misma promesa y aceptar el mismo hijo, creer en el mismo Jesucristo, es necesaria esa misma fe del padre Abraham, que esperó la promesa por fe, y nosotros también recibimos y creemos en el Señor Jesucristo para ser salvos. No hay otro medio para poder alcanzar la salvación. Esto nos da alegría a los de fe, pero entristece a muchos que creen que por sus méritos, por sus logros, por hacer cosas, y es por esto que Pablo viene diciéndole a aquellos, porque Pablo no está en contra de la ley, ni negando la ley, o diciéndoles que no guarden la ley. Le dice, mire, está bien que guarden la ley, pero no es por guardar la ley que se puede ser hijo de Dios. A Dios se agrada por fe. Ya no estamos, cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, dice, ya no funciona aquello del que haga estas cosas por ella vivirá, porque ellos vivían tratando de cumplir aquella ley que nadie de ellos pudo cumplirla. Solo el Señor Jesucristo, que vino en carne pero sin pecado, pudo cumplirla. Él la cumplió, Él pagó el precio y Él puede hacernos hijos de Dios. Así que la esperanza está en el Señor Jesucristo. No hay otro medio. La salvación es en Cristo Jesús. Hay que creer que Él es la promesa dada a Abraham, que Él es el mismo Dios que puede darnos la vida eterna. No hay otro medio. Continuamos, mis hermanos, mis amigos, la segunda parte de este texto de Romanos capítulo 9, y ahora leemos los versículos 10 hasta el 18. Este texto nos muestra que el plan eterno se cumple cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, no hay otra forma.
Leamos la palabra. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿De qué nos habla el texto? Que Dios tiene un tiempo. Todo lo tiene controlado. Nada sucede antes o después del tiempo de Dios. Cuando llegó el tiempo nacieron estos dos niños, los hijos de Rebeca, con Isaac. De allí venía, recuerden, en Isaac. Y dice el versículo 11 que los niños no habían hecho ni bien ni mal para elegirlos por el bien o para rechazarlos por el mal. Es lo que nos está diciendo el versículo 11. Sí, no había experiencia para decir, ya sabemos que este es bueno y que este es malo. ¿Qué es lo que este texto quiere mostrarnos? Quiere decirnos. Está diciendo que para que el propósito, ¿de cuál propósito está hablando? Del propósito eterno, del plan divino, para que se cumpliese conforme a la elección. ¿De cuál elección está hablando? De la elección de Jacob. ¿Y cuándo fue? ¿En el momento de nacer o después de nacer? ¿O unos días antes de nacer? Nos está hablando el texto del propósito eterno de Dios, que desde la eternidad ya había escogido que de Isaac nacerían dos hijos, pero que no era el primero como era la costumbre del pueblo de Israel, que el primero tenía derecho a la herencia. Y ahora Dios lo hace para mostrar que es Él quien hace como quiere, con quien quiere, en este caso con Jacob. Y ya le había dicho a la madre, el mayor servirá al menor. Dios había escogido a Jacob ¿cuándo? Desde la eternidad. Él iba a ser el de la herencia. ¿Cuál herencia? La que le prometió al padre Abraham. En ti serán benditas. ¿Cuál es la herencia? ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de quién vendría Cristo. ¿Por qué línea? ¿Por Jacob o por Esaú? Y la Biblia nos está diciendo que Dios había escogido a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ese aborrecimiento que nos está hablando el texto no es de odio, es más bien de preferencia. Así es, Dios lo había planeado desde la eternidad, y eso es lo que estamos viendo, que Dios lo ha hecho todo así. No fue solo en esto. Toda la Biblia nos muestra que Dios ha elegido a un pueblo desde la eternidad. Porque el que escoge es Dios, no son los hombres. No es que yo escogí a Dios, es que Él me escogió. La palabra nos habla acerca de la escogencia como de la predestinación, como también el capítulo 8 y este capítulo 9 nos habla acerca también del llamado. O sea que Dios elige, Dios después de elegir predestina, porque la elección es una. La predestinación habla ahora del destino de lo elegido y luego el llamado ¿de qué? De lo elegido y lo predestinado. Nacieron los niños conforme lo que Dios le había dicho a Rebeca. Ya Rebeca lo sabía. Aquellas cosas no estaban sucediendo por casualidad. Dios estaba imponiendo su plan eterno. Dios muestra desde el principio porque Él ya lo había elegido, lo había predestinado y lo estaba ahora llamando. Nadie puede tomar estos tres pasos de elección, predestinación y llamamiento. Esto es de Dios.
Dios, esto le corresponde a Él y solo Él puede hacerlo porque Él es el que hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Todo lo que sucede está en las manos de Dios y nada se le ha salido de las manos a Él. Nada es casualidad. Todo ya está escrito. Lo había decidido desde la eternidad, o sea que lo que sucede hoy ha sido elección de la eternidad, desde la eternidad por Dios. Esto lo llamamos pacto eterno. De esta forma se comporta Dios para hacer las cosas de tal manera que nada sucede sin que Él lo haya antes propuesto y sin que Él lo sepa. Todo lo que sucede porque Dios lo ha querido. Es por eso que en este versículo 14, ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Es que será que Dios es injusto? Porque, bueno, escogió aquí en este caso al segundo y le quitó el puesto al primero, que debía ser el que tenía la herencia. Entonces hay injusticia. Dios, pudiéramos decir. La respuesta del apóstol Pablo es en ninguna manera. Y Pablo nos comenta lo que Dios le dijo a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto lo decido yo. Las cosas las decido yo. Nadie. Continúa el texto. Y me compadeceré del que yo me compadezco. Y Pablo sigue afirmando, y esto es hermoso, y nos deja mucha enseñanza. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y por eso es que dice, ¿será que entonces Dios es injusto? No, Dios impone su plan. Dios impone lo que Él quiere, lo que Él elige, lo que Él ha predestinado. Y a eso llama, y de eso hace. Él es como el alfarero. La Escritura, en estos textos, ¿no? Dice, es que Dios obra como el alfarero. Y el alfarero hace de un pedazo de barro lo que Él quiere. Si quiere hacer un vaso para honra, lo hace. Un vaso para hacer florero. Pero si quiere hacer un vaso para el basurero, lo hace para honra o para deshonra. Pero Él es el dueño y nadie le dice. Por eso nadie escoge, nadie elige. A Dios nadie lo elige. A Dios nadie lo escoge. Por esto la salvación depende de Él. Está en las manos de Dios salvar al pecador. Y como Pablo nos dice, mire, no depende de quién quiera, de lo que la gente haga. Y sigue diciéndonos el apóstol Pablo acerca de Faraón. Porque es que Faraón pudiera creerse mucho, los reyes pudieran creerse mucho. ¿Y qué le dice el Señor a Faraón? Para esto mismo te he levantado. Yo te puse por rey para demostrar en ti mi poder. Si hay un rey malo, si hay un gobernante malo, no se le salió de las manos al Señor. Para algo lo tiene, para mostrar su poder. Y aquí sucedió con Faraón. Te puse por rey para demostrar que yo hago como quiero, cuando quiero, y tú vas a tener el pueblo como esclavo hasta que yo quiera, pero el día que quiero lo saco. Y el día que quiero lo paso por el camino que menos te imaginas. Porque yo lo que busco es que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Él es el Señor. Él es Dios soberano. Y por eso dice Pablo, de manera que de quien quiere, no depende de quien busca, de quien hace para lograrlo, es de quien quiere, de quien Dios quiere tener misericordia y actuar con misericordia hacia esa persona. Pero también dice el apóstol, al que quiere endurecer. Y sigue diciendo, ya lo veremos en otro texto, pero me dirás, pues, entonces, ¿por qué culpas a la persona? Porque a Dios nadie le resiste. Nadie puede resistir el llamado de Dios. Nadie puede resistir. Ni Faraón pudo, ninguno de los hombres ha podido. Cuando Dios rechazó, el rechazado no pudo conseguir lo que buscaba. El elegido tampoco pudo rechazar. De esto nos habla la palabra. Que el plan de Dios se cumple
porque se cumple por encima de la cabeza de. Hermoso. Es que estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. No estamos hablando de cualquier Dios. Este es el Dios que todo lo puede, que todo lo hace, porque no depende de nadie. Y ese Dios está interesado en la salvación de su pueblo. Y cuando Él está interesado, lo hace. Lo que estaba pasando con el pueblo de Israel es que algunos creyeron, otros no. Y parece que la palabra estuviera fracasando. Oye, algunos no. Pablo dice, no, es que esos no estaban llamados. Eso no estaban elegidos, eso no estaban predestinados, eso no estaban dentro del plan que Dios había hecho desde la eternidad. Es por eso que esto se recibe, y volvemos a hacer énfasis en la fe. Es solo creer, pero la fe tampoco es de todo. Dale a Dios que le dé fe. Desee estas cosas. No sabemos Dios qué es lo que quiere con ustedes. Pues busque que Dios obre eso que quiere hacer en usted. Porque Dios continúa siendo igual con su misericordia, con su bondad. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Venga sumiso ante Dios, pídale. Crea, pídale que le dé esa fe que usted necesita para agradarle, para poder escuchar su voz y obedecerle, porque esta obediencia no viene de los hombres, de los más obedientes, como estamos viendo. El texto es muy claro en esto, que Dios es soberano y hace como quiere. Usted ahora es responsable de obedecer, de creer, de cerrar sus oídos y rechazar esta palabra o de aceptarla. Eso no quiere decir que Dios, porque elige y porque es soberano, no le esté dando a usted esa responsabilidad. Es responsable y algún día tendrá que dar cuenta de lo que hoy está oyendo y de lo que hoy está haciendo, porque aunque Dios es soberano, nos ha puesto a nosotros, nos ha dado responsabilidades, y tanto usted como yo debemos responder por haber oído esta palabra y haber hecho su voluntad. Aquí nos queda. De esta manera soy responsable ante un Dios todopoderoso, que no me va a dejar pasar las cosas, me va a exigir y me va a preguntar. Yo le invito a que continúe escuchando esta serie de mensajes del libro de Romanos, que va a ser de gran bendición. Mi nombre es Blas Negrete Soto, así me ubica en las redes sociales. Dígale a otro, invite a otro, que va a ser de gran bendición. Muchas gracias por su atención. Yo espero que Dios nos bendiga rica y abundantemente.